tomando en cuenta que pues Colombia garantiza la educación gratuita desde la etapa inicial hasta la media a todos los chicos, niños, niñas y jóvenes con limitaciones físicas, sensoriales y intelectuales, quisimos empezar a mirar cómo era este proceso en la vida real. Quisimos mirar que realmente pues pueda que exista la ley, pueda que exista la norma, pero hasta qué momento realmente nosotros como docentes estamos trabajando con estas personas. Tomamos en cuenta la Constitución Política de Colombia, las políticas educativas, la Ley General de Educación, investigaciones nacionales. Encontramos que solamente acá en Colombia se han hecho 3 investigaciones y con la nuestra la 4ª investigación. Se hizo una investigación inicial en la ciudad de Medellín, donde se miraba el desgaste emocional en docentes oficiales del distrito. Esta investigación fue realizada en el 2005 y pues se veía que realmente tener chicos con necesidades educativas dentro del aula regular era una causa de agotamiento y un síndrome de malestar para los docentes. Este estudio pues, fue un poco criticado porque no se utilizó el anonimato de los docentes, sino que al contrario, de pronto se desfasó un poco porque pues se manipuló un poco la información, porque pues ya colocando el nombre del docente pues es como más, se sesga, es más difícil ya que realmente el docente pueda realizar este cuestionario de información. En el 2007 se hizo, con base en este estudio de Medellín, se hizo un estudio acá en Bogotá con 3 colegios oficiales en la localidad de Usaquén, en asocio con la Universidad Javeriana y con la institución Children de Colombia. En esta institución, en este estudio, pues ya se empezó a ver realmente que los chicos con discapacidad causaban mucho inconveniente a los docentes dentro del aula regular. Se empezó a observar que los docentes empezaron a sufrir de enfermedades, de cefaleas, de estrés, de problemas a nivel psicológico, a nivel de cansancio, a nivel de agotamiento, pero que seguía siendo mucho esto. Sumado a ello, pues también el desconocimiento. Otra investigación nacional fue en el 2008 en la ciudad de Soledad Atlántico. Aquí en Soledad Atlántico pues se hizo una capacitación anterior a algunos docentes, pero los docentes demostraron que realmente para ellos no era molesto tener chicos con necesidades educativas dentro del aula. Pues ya ellos tenían conocimiento acerca de cómo era el manejo y asimismo pues para ellos era más fácil empezar a trabajar con cada uno de esos chicos. Bueno, es así como planteamos entonces la pregunta para esta investigación: ¿cuáles son las manifestaciones del malestar docente de un grupo de docentes de básica primaria frente al proceso de integración escolar y las implicaciones de esta en el alcance y el desarrollo de la política de inclusión en los ciclos 1 y 2 del Colegio Delia Zapata Olivella? Igualmente, entonces, el objetivo general corresponde a la pregunta problema: describir las manifestaciones del malestar docente en un grupo de maestros de básica primaria en su práctica pedagógica frente a la integración de estudiantes con discapacidad intelectual y las implicaciones de estas en el desarrollo de la política de inclusión en los ciclos 1 y 2 del Colegio Delia Zapata Olivella, ubicado en la localidad de Suba. Como objetivos específicos, el paso a paso para conseguir y alcanzar el objetivo general, tenemos el describir las manifestaciones que se generan a partir de esta atención de la población con discapacidad intelectual mediante las entrevistas en profundidad y el análisis de la información. Y para establecer las implicaciones del malestar docente sobre el logro de los objetivos de la política de inclusión formulada por la SED y además
formular algunas alternativas que favorezcan dicho proceso. Este objetivo mediante el análisis de la información y la triangulación de las entrevistas en profundidad, la teoría en la cual nos fundamentamos y las observaciones que se realizaron en las aulas de clase y en la dinámica escolar. En cuanto al marco teórico, nos fundamentamos en dos grandes temas, que es el malestar docente y la integración escolar. Para el malestar docente nos fundamentamos en 4 autores españoles. Colombia, desafortunadamente, hasta ahora no ha tenido literatura al respecto. España sí tiene algunos autores que han trabajado este tema. José Ester, María Manacero, Carmelo de la Torre y José Zavala. Ellos coinciden en describir el malestar docente como esas sensaciones inexplicables que le generan incomodidad. Malestar se genera por los aspectos negativos que se generan en su ambiente laboral. Pueden causar síntomas, tiene efectos en su vida tanto personal, social y efectivamente laboral. Hacen una distinción en 3 temas que se tienden a confundir bastante hablando de malestar docente. El primero es el estrés. El estrés son las manifestaciones fisiológicas, son los síntomas que sienten las personas frente a una situación que le es adversa, que le es incómoda. En progreso le continúa el tema malestar, que ya son las manifestaciones negativas frente a su trabajo. Ya se niega a trabajar o expresa manifestaciones que ya no negativas hacia su trabajo. Y el burnout, o el síndrome del quemado o del agotado, del cansancio, cuando ya la persona está ausente de expectativas frente a su campo laboral y frente a su quehacer laboral. El burnout se presenta básicamente en personas que trabajan con personas y para personas. Es donde se presenta, en la población donde se presenta mayor el burnout, este fenómeno. Y en cuanto a la integración escolar, cuando hablamos de integración escolar no estamos hablando de normalizar o de homogeneizar a los estudiantes en situación de discapacidad. Por el contrario, es un proceso en el que estamos reconociendo su diferencia para que tengan las mismas posibilidades y accesos de todos los niños en el sector educativo, con el disfrute del derecho a la educación. En relación con el diseño, nosotros enmarcamos la investigación en el paradigma de la investigación cualitativa. Es importante, y acá como tenemos compañeros de maestría de cada uno de los semestres, tener claridad frente y leer mucho sobre los tipos de investigación. En coherencia con la investigación cualitativa, utilizamos el enfoque hermenéutico, porque este enfoque nos permitió hacer un reconocimiento, hacer una descripción y tener una orientación para comprender un fenómeno relacionado con el quehacer docente y especialmente cuando atiende a una población denominada estudiantes con discapacidad cognitiva. Como nuestra investigación requería la presencia de las investigadoras en el campo, todo el tiempo observando las conductas, mirando el fenómeno, el método que más se ajustó fue la etnografía educativa. Para llevar a cabo este método de manera adecuada, estuvimos revisando qué instrumentos serían los que se adecuaban a la investigación y elegimos 2 instrumentos. Uno, como técnica, la entrevista en profundidad, ya que este acercamiento con cada uno de los investigados nos iba a permitir profundizar en el tema
conocer sus sentimientos, sus pensamientos, sus acciones. Para la parte del conocimiento de las acciones, la técnica que utilizamos fue la observación no participante. Quisimos hacerla no participante para evitar incidir en el comportamiento de los docentes en el momento de atender a los estudiantes de esta población. Para la entrevista en profundidad elaboramos un guión teniendo en cuenta las palabras clave que les mencionó mi compañera al inicio. Partiendo de lo que es integración escolar, lo que es práctica pedagógica y lo que es malestar docente, de ahí se desprendieron las preguntas que conformaron el guión y obviamente basadas ya en la teoría y en la revisión de la literatura que hicimos para los antecedentes y para el marco teórico. Cuando se tienen ya identificadas unas palabras claves, cuando se tienen de pronto unas categorías preestablecidas, se puede direccionar mejor hacia dónde va el instrumento o hacia dónde va la técnica que utilizamos. Desde esta óptica construimos un guión para la entrevista en profundidad conformado por 28 preguntas que daban cuenta unas de lo que el maestro entiende por integración escolar, de lo que conoce de la política, otras relacionadas con su práctica pedagógica en los 3 momentos básicos, desde la planeación, la ejecución y la evaluación. Y finalmente unas preguntas relacionadas con las implicaciones que la política de inclusión tiene sobre la práctica pedagógica de los docentes. Con ese guión hicimos todas las entrevistas en profundidad para la primera sesión. Cuando ya hicimos la primera sesión a todas las personas que conformaron la muestra, diseñamos unas matrices que nos permitieron revisar esa información de las primeras sesiones para mirar en qué debíamos profundizar en la segunda sesión. Es importante conocer que cuando hacemos investigación cualitativa, la muestra puede ser intencionada a criterio de los investigadores. La muestra que nosotras escogimos, como observaron desde el título, corresponde a docentes de ciclo 1 y 2 del Colegio de Elia Zapata Olivella. ¿Por qué de ciclo 1 y 2? Porque hicimos una revisión de en qué cursos estaban los estudiantes integrados y en estos grados era donde más había en cantidad. Los docentes que atendían en este ciclo el año pasado, cuando hicimos la aplicación de instrumentos para el primer semestre 2012, eran 18 docentes los que pertenecían a este ciclo. Para poder seleccionar la muestra, nosotros definimos 5 criterios. 1, que fueran docentes antiguos de la institución. 2, que por lo menos en 2 años hubiesen tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes integrados. 3, que orientaran en ese año en varios cursos donde estuvieran presentes estudiantes integrados y que las asignaturas que orientaban tuvieran una intensidad mínima de 4 horas semanales para poder ver la interacción constante, porque no es lo mismo una permanencia de 1 hora a una permanencia de 4 horas semanales con la atención a estos estudiantes. Teniendo en cuenta esos criterios, de los 18 docentes quedamos con 12 que cumplían lo que nosotras requeríamos. Y de los 12, 2 manifestaron su intención, porque la participación en los estudios debe ser voluntaria. 2 manifestaron su intención de no tener tiempo para las entrevistas, entonces quedamos con una muestra de 10. Una vez hicimos las 10 entrevistas de primera sesión, utilizamos la matriz de la que les hablé para poder como sopesar la información que habíamos obtenido de cada uno de los ítems del formulario o del guión que elaboramos. Esa revisión en una matriz visualmente permite mirar en qué ítems se debe profundizar, de tal manera que para la segunda sesión ya no tuvimos un guión, sino tuvimos 10 guiones, 1 para cada uno de los docentes de la muestra. Finalizada la segunda sesión con cada uno de los entrevistados, realizamos las observaciones en campo a ellos mismos. Hicimos una distribución entre las investigadoras
para poder cubrir a los integrantes de la muestra. Cuando ya se tiene toda la información, hicimos la transcripción, la revisión, unimos las dos sesiones y vino ya la selección del método con el que íbamos a analizar la información, que para los que están acá corresponde al trabajo que hicieron en tercer semestre, o los que están en tercer semestre lo que están haciendo ahorita. Nosotras particularmente trabajamos con el método del doctor Fernando Vázquez de destilar la información. Sometimos todos los datos obtenidos en las entrevistas y en la observación a los 9 pasos de destilar la información, desde la identificación de las palabras claves, mirar las recurrencias, hacer los recortes. Una vez teníamos los recortes, se hicieron los descriptores, luego hicimos la selección, hasta que finalmente fuimos a la construcción de unos campos semánticos nuevamente relacionados con esas categorías iniciales y con nuestras palabras claves, y finalmente logramos la construcción de unos campos categoriales que nos permitieron evidenciar cuáles eran las manifestaciones del malestar docente y cuáles son las implicaciones que atender a estudiantes integrados tiene frente a la práctica pedagógica de los maestros. Una vez analizada la información desde el método de destilar la información, procedimos a realizar ya la parte de resultados, a manejar la parte de resultados. Estos resultados los elaboramos en 2 momentos. Un primer momento, que es la elaboración de un texto descriptivo. Para este cuerpo textual, tuvimos que volver a las entrevistas, a la parte de los recortes, y leer en voz alta cada una de las entrevistas. ¿Por qué hicimos esto? Porque es allí donde, en esta parte, en este primer momento, es donde se hace una lectura en la escucha de las personas que entrevistamos, de los docentes. Porque es conocer qué saben ellos, cómo perciben la integración, cómo perciben al niño, es comprender sus cosmovisiones, comprender sus interacciones y cómo se relaciona con nosotros y pues todas las concepciones que tiene acerca del tema. Es así como surgen los campos semánticos. Los campos semánticos son como unidades de sentido que van saliendo de las entrevistas y se van categorizando, se van organizando por los temas que van saliendo de las mismas entrevistas. Se generan unos campos semánticos. En este momento, en este primer momento, se debe respetar la textualidad del lenguaje de las entrevistas, porque es que es aquí donde está la información que nosotros vamos a usar posteriormente en el segundo momento. En este primer momento todavía no hay intervención de las investigadoras en cuanto a opiniones o construcciones subjetivas acerca de las entrevistas. ¿Se puede abrir ese campo, por favor? Este es uno de los ejemplos del campo semántico, preocupaciones de los docentes frente a la integración. Estos son la reunión de los descriptores que fueron saliendo. Cuando ya se hace la descripción en el texto, a cada uno de estos campos es donde vamos a recurrir a las frases que ellos usaron en cada uno de los registros que tenemos de las entrevistas. Una vez tenemos esos campos semánticos, pasamos a un segundo momento, que ya es la elaboración del texto interpretativo. En este momento, nosotras nos basamos en el libro Una etnografía de la etnografía de Araceli de Tesanos, excelente libro para realizar y hacer la descripción, la interpretación ya en el momento de la elaboración del informe.
en el cual se elaboran los campos categoriales. ¿Qué son los campos categoriales? Es, con base en los campos semánticos, le doy resignificación a todos los contenidos y a toda la información para establecer redes y poder jerarquizar la información de esta manera. Surgen entonces de este ejercicio tres categorías. Una se llama el malestar docente, tiene unos 3 subniveles que son las manifestaciones y que son las causas. Dentro de las manifestaciones tenemos las alteraciones fisiológicas, psicológicas y conductuales. Dentro de las fisiológicas tenemos el síntoma como tal, que es lo que los docentes manifestaron, sentir, vivenciar en la práctica docente frente a estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, ellos se sienten con una sobrecarga laboral que les vulnera su estado de salud, con hipertensiones, dolores musculares, cefalias, fibromialgias. Dentro de las alteraciones psicológicas tenemos la impotencia de no saber qué hacer frente a un niño con discapacidad, la irritabilidad frente a lo que el niño es, cómo es en la clase, toda la característica del niño dentro de la clase los llega a irritar. La culpa de lo que no hizo porque los invisibilizó o porque no le dedicó. Seguimos. Tenemos una segunda campo categorial que es la práctica pedagógica del docente frente a la integración escolar. Desde el diseño curricular, los docentes tienen que hacer adaptaciones en 3 momentos. En el momento de la planeación, cuando coge la malla curricular, la baja a una unidad didáctica y luego lo lleva al sílabus, que es lo que lleva al día a día de su clase. Y los docentes en este momento manifestaban su malestar porque aparte de hacerlo para el grupo, lo tienen que hacer para hacerlo para el grupo, lo tienen que hacer aparte para esta población. En la ejecución tienen que hacer unas adaptaciones en las estrategias y en las actividades, y en la evaluación, en las formas y en los estilos de evaluar. Por lo general, ellos planean una sola evaluación para todo el grupo. Para ellos tienen que tener en cuenta si la van a hacer escrita, si la van a hacer leída, si la van a hacer por selección, por gráficos. Y una tercera categoría, campo categorial, que se llama la integración escolar. Aquí encontramos que los docentes fundamentan su práctica con los chicos con discapacidad cognitiva en muchos imaginarios. Uno de ellos es, la política existe, yo la tengo que cumplir, y ellos asocian y relacionan y lo dan por hecho que la integración escolar es la simple permanencia del niño dentro del aula. Hasta ahí llegó la integración. Hacemos integración porque tenemos niños dentro del aula. Otro gran imaginario que tienen ellos del niño con discapacidades, que son niños eternos. Los dejan en ese limbo hasta sus edades adultas, los siguen manejando como niños eternos. Y si esa es su concepción de niño eterno, pues por ende será su práctica y no los dejan avanzar. Después de estos 2 años de investigación, ya tomando en cuenta el método, la interpretación y el análisis, pues llegamos a varias conclusiones que son: una, que definitivamente las manifestaciones de malestar son de tipo psicológico, conductual y fisiológico. En definitiva, pues la práctica pedagógica con la atención de esta población incide mucho en las causas del malestar docente de los maestros. Realmente para ellos, pues, el desconocimiento de la práctica con estos chicos hace que de una u otra manera, pues, se evidencie más malestar docente. También, pues, hay que tener en cuenta que, pues, conocemos la política de inclusión
ejecución en el papel, pero ya en el momento mismo de la ejecución nos es pues, muy difícil porque pues no tenemos los medios, no existen capacitaciones dentro de las instituciones educativas y esto hace también de que pues no exista un buen desempeño laboral dentro de cada una de las instituciones educativas. La bibliografía pues son nuestros autores pues, más utilizados dentro de la investigación: Cox, de la Torre, de Texanos, Dr. Fernando Vázquez, José Zavala.